Hola, ¿qué tal amigos? Espero estén muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Londoño y si esta es tu primera vez en mi canal, suscríbete, seguro que aprenderás algo nuevo con cada video. Las Islas Turcas y Caicos son un territorio británico de ultramar ubicado al norte de la isla La Española, al noreste de Cuba y al sureste de las Islas Bahamas. Este territorio es considerado el tercero más grande en términos de población de todos los territorios británicos de ultramar, pues según estimaciones del 2018 la población de las Islas Turcas y Caicos es de aproximadamente 54.000 habitantes. Estas bellas islas son reconocidas principalmente por el turismo y como un centro financiero offshore. Se estima que en el año 2010 a la terminal de cruceros de Grand Tour llegaron un total de 245 cruceros con un total de 617.863 visitantes. Estas cifras no son de extrañar si tenemos en cuenta que las Islas Turcas y Caicos poseen una riqueza natural increíble, pues tienen uno de los arrecifes de coral más largos del mundo y la única granja de conchas del mundo. Además, en la isla se han construido unos exuberantes resorts que estarán a la altura de los amantes del lujo y el confort, por lo cual se han vuelto un destino muy popular entre los ricos y celebridades. Por eso el día de hoy te quiero contar algunas curiosidades de estas despampanantes islas, que lo más probable es que te antojes de conocerlas si no lo has hecho, y si no, por lo menos aprenderás más sobre ellas. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. Según estudios, los primeros habitantes de las Islas Turcas y Caicos fueron indígenas de las tribus Arahua y Caribe. Posteriormente, en 1512, se cree que el primer conquistador español en llegar a estas islas fue Juan Ponce de León. Luego, durante los siglos XVI, XVII y XVIII, las islas pasaron del dominio español al francés y al británico, pero solo fue hasta 1799 que el grupo de las Islas Turcas, como los de Caicos, fueron anexionados por Gran Bretaña como parte de las Bahamas. Número 2. Cadbury Town es la capital de las Islas Turcas y Caicos y está situada en la isla Grand Tour, la más grande del archipiélago. Esta ciudad cuenta con una arquitectura histórica bermudeña de los siglos XVIII y XIX y es conocida por sus calles largas y estrechas y sus antiguas farolas. Un gran lugar a visitar es el Museo Nacional en Front Street, donde podrás conocer una exhibición de naufragios, incluido el naufragio europeo más antiguo conocido en América, el naufragio de Melaza Reef, fechado en 1505. You can do many of the procedures here at home. Those that coming directly from the ocean. This creek has a... Número 3. Las Islas Turcas y Caicos se ubican geográficamente contiguas a las Bahamas, pues ambos grupos de islas comprenden el archipiélago de Lucaya, pero políticamente son entidades separadas. Su territorio está constituido por 8 islas principales y más de 22 islas más pequeñas. No tiene montañas muy elevadas, pues su pico más alto es de apenas 48 metros sobre el nivel del mar. El clima de las islas suele ser soleado y relativamente seco, pero sufre frecuentemente huracanes. Número 4. Como ya te mencioné, las Islas Turcas y Caicos son un territorio británico de ultramar, por lo cual su soberana es la reina Isabel II del Reino Unido, quien es representada en la isla por un gobernador designado por ella, por consejo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Por su parte, el poder legislativo está en manos de una Cámara de Asamblea Unicameral que consta de 19 escaños, y su defensa militar es responsabilidad del Reino Unido. Número 5. Solo 8 de las 30 islas que conforman el archipiélago de las Islas Turcas y Caicos están habitadas, y como ya te mencioné, su población estimada es de casi 54.000 habitantes según datos del 2018. Por su parte, el World Factbook de la CIA indica que la mayoría de la población está constituida por afrocaribeños con un 87%, europeos casi un 8% y el restante por otras etnias. Número 6. El idioma oficial de las Islas Turcas y Caicos es el inglés, pero la población también habla un idioma criollo similar al criollo bahameño.
Well, he asked a few questions about my previous job and, goals in life that I want to achieve. Yeah. Además, debido a la proximidad de este archipiélago con la isla La Española, se han desarrollado grandes comunidades haitianas criollas y de habla hispana por parte de los inmigrantes de República Dominicana. De igual forma, casi el 73% de la población de la isla son cristianos de diferentes sectas. Número 7. Las Islas Turcas y Caicos son quizás mejor conocidas musicalmente por la música ripsaw o música de sierra. Una variante muy relacionada con el Roiken Script de las Bahamas, pero con la característica que se usa la sierra de mano común como instrumento principal. Además, en la isla se suelen realizar anualmente un festival de música y cultura que muestra muchos talentos locales y otras actuaciones de muchas celebridades de la música de todo el Caribe y Estados Unidos. Número 8. La economía de las Islas Turcas y Caicos está dominada por el turismo, las finanzas offshore y la pesca. Por su parte, el dólar estadounidense es la principal moneda utilizada en las islas. Históricamente, la isla se había sostenido con la industria de sal y otras pequeñas exportaciones. No obstante, la economía comenzó a crecer con la construcción de una pista de aterrizaje en Providenciales, lo cual incrementó la llegada de turistas y la creación de hoteles. Se calcula que tiene un PIB per cápita de alrededor de $24,000, según datos del 2014. More souvenir shopping. There's a bank machine to get more cash out if you need it. It's a great place to eat too. You have Yoshi's Sushi, which is in my opinion the best sushi in the Caribbean. And you have a nice little spot called Salt Mills Cafe to get some good breakfast. Número 9. Las Islas Turcas y Caicos están en la lista tentativa del Reino Unido para futuros sitios de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Esto debido a que estas islas tienen muchas especies endémicas y otras de importancia internacional, debido a las condiciones creadas por el desarrollo de la salina más antigua establecida en el Caribe. Número 10. En las Islas Turcas y Caicos hay un total de 7 aeropuertos ubicados en cada una de las islas habitadas, siendo los principales el Aeropuerto Internacional de Providenciales y el Aeropuerto Internacional Jack McCartney, en la capital Cadbury Town, en la isla de Grand Tour. De igual manera, en estas mismas ciudades se encuentran los principales puertos del archipiélago. Número 11. Entre los años 1950 y 1981, Estados Unidos tenía una estación de rastreo de misiles en Grand Tour, en las Islas Turcas y Caicos. Este lo usó la NASA en los primeros días del programa espacial estadounidense. Asimismo, en 1962, y luego de sus 3 órbitas terrestres, el astronauta estadounidense John Glenn aterrizó con éxito en el océano cercano a la isla Grand Tour. Oh yeah, man, horses and donkeys. Número 12. El cricket es el deporte nacional de las Islas Turcas y Caicos. Su equipo nacional participa en el ICC America's Championship. Actualmente existen 2 ligas nacionales, una en Grand Tour y la otra en Providenciales. Por otro lado, debido a que el territorio no es reconocido por el Comité Olímpico Internacional, los isleños de Turcas y Caicos compiten por Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos. Número 13. Las Islas Turcas y Caicos han servido de inspiración para algunos escritores. Por ejemplo, el escritor Peter Benchley, más conocido por ser el autor del bestseller Tiburón y por ser co-guionista de la película del mismo nombre, dirigida por Steven Spielberg. Escribió en 1979 la novela The Island, ambientada en las Islas Turcas y Caicos.
la cual trata sobre la misteriosa desaparición, basada en hechos reales, de una serie de personas y embarcaciones en la zona. Número 14. Como suele ocurrir, los factores culturales y geográficos han influido en los alimentos cotidianos de las islas turcas y caicos, y el resultado han sido muchos platos y sabores únicos. Hoy por hoy puede ser difícil encontrar una auténtica comida de turcas y caicos. Podría ser que en las islas menos pobladas estén un poco más cerca de sus raíces y los platos de estilo antiguo sigan siendo comunes. No obstante, uno de los platos más típicos son las caracolas, que se suelen preparar empanizadas o servidas como una ensalada mixta de concha. Y finalmente, número 15. La educación pública está garantizada y es obligatoria en las islas turcas y caicos para niños de 5 a 16 años. Por su parte, la educación superior es ofrecida por el Colegio Comunitario de las Islas. Esta es gratuita para los estudiantes que han completado con éxito su educación secundaria, y una vez terminan en el estudiante puede continuar su educación en una universidad en los Estados Unidos, Canadá o el Reino Unido. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.